¿Dónde está ocurriendo esto dentro de mí ahora mismo? Entender también que la Torá no es historia, la Torá es un espejo. Entender también que la Torá no tan solamente es información, no viene para ofrecernos información, viene a ofrecernos transformación. Cada personaje dentro de este contexto de la Torá vive dentro de nosotros. Moshe vive dentro de nosotros. Aharón vive dentro de nosotros. Cora vive dentro de nosotros. Y la tierra que se abre también para tragar a Cora también vive dentro de nosotros. Es, la pregunta no es quién tenía la razón, o sea, de todos estos personajes que nos encontramos en esta porción, sino cuál de esas voces hoy yo estoy alimentando. Esto debe quedar bien claro. La 3D es qué pasó allí, la 4D qué significa y la 5D es eso que pasó y este significado que encuentro, cómo se está desarrollando dentro de mí. Allí estudiamos la Torá desde la 5D. Así es. Bueno, y uno de los primeros textos que podemos encontrar es número 16:1 diciéndonos, Cora, hijo de Ixar, nieto de Keat y bisnieto de Leví, inició una rebelión junto con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijos de Peleg, descendientes de Rubén. Y aquí encontramos algo muy interesante, nos ubicamos precisamente en esa 5D, y cuando usted observa ese mapa del árbol de la vida, ¿ya? Usted lo que está observando es nada más y nada menos que el mapa de su alma. Somos energía, una energía que se agrupa de manera en 10 dimensiones. Entonces, usted y yo, si en estos momentos nos quitaran los huesos, la carne, la piel, todo, somos un poco de chispa de luz, de energía, ¿sí? Por lo tanto, la aseveración de Cora, todos somos santos, somos iguales, somos luces, ¿sí? No hay diferencia alguna. Sin embargo, la luz se agrupa en distintos lugares. Y aquí observen el mapa del alma. Me dicen si están viendo mi pantalla, por favor. Sí, Observamos el mapa del alma. Y aquí lo que vamos a hablar es de la ruptura de los niveles. Si pudiéramos ubicar en ese plano cartesiano donde ustedes pueden observar el círculo rojo dividido así con las rayitas azul y color púrpura, se van a dar cuenta de que en la parte inferior, ¿sí? Aquí, de la cefira de Gesed, observen, ahí donde está ese círculo rojo, estamos hablando de la cefira Gesed. Y esa cefira Gesed la estamos dividiendo en un plano cartesiano. Observen bien. En la derecha ubicamos a Abiram. En la izquierda ubicamos a Datán. Abajo, en la parte inferior, ubicamos a Om. Y arriba, donde está la Keter de Gesed, ubicamos a Korat. Por eso se decía que Cora era un sadik. Está en la Keter de Gesed. Imagínese eso. Y el Zohar nos hace la descripción en este caso, de Cora. Lo describe como un hombre que tiene leche y miel debajo de su lengua, lo declara que es un hombre que tiene oro y oro finísimo, lo declara como un hombre sabio, un hombre que tiene conocimiento. Bueno, y ahí viene la pregunta. No ¿Sí o estamos no? hablando, Iván, del de la película. El de la Sí, película da mucho que desear, y ahí, pero y ahí este viene del Zohar es totalmente distinto. sí, y ahí viene la pregunta. Bueno, si Cora, digamos, era todo eso, entonces, ¿por qué o cómo cayó Cora? Bueno, en el desarrollo Nos damos nos cuenta. vamos a dar de cuenta cómo nosotros también, de cierta forma, podemos tener todas esas características que tenía Cora, pero podríamos
de forma inconsciente estar dando paso, o estar pensando o sintiendo y a la vez estar cayendo. Entonces encontramos a Cora como la Keter de Gesed, encontramos a Datán ubicado precisamente en la Geburá de Gesed, que lo que estamos estudiando diríamos que le corresponde a la casa de Chimón. Miren, a Datán ahí en ese combo. Pero observamos acá al mismo Rubén con el Gesed de Gesed, a Virán, está ubicado en los niveles, y aún lo encontramos en el Malhú de Gesed, que corresponde a la casa de Virgo, a la tribu de Gad. Entonces, ¿qué me está mostrando esto? Lo que ocurrió fue la ruptura de los niveles de Yesod de Gesed, que le corresponde no solamente a Rubén por ser el capitán, sino que está conectado a la casa de Cáncer. Está el Gesed de Gesed también, que le corresponde al mismo Rubén, ¿sí? Y tenemos el Geburá de Gesed, que le corresponde a Chimón, donde está ubicada la casa de Leo a nivel astral. Y tenemos el Malhú de Gesed, que les corresponde a Virgo. Y en este caso sería la tribu de Gad en conexión de tribus. Estamos hablando directamente de una ruptura al interior del campamento sur. Sabemos que la Torah es muy clara diciéndonos que Corab era hijo o precisamente venía del linaje de los Keatitas. Ellos quienes llevan, ellos son los que llevan el arca, llevan la menorá, llevan el arca del pacto, perdón, llevan todos los objetos más sagrados del tabernáculo. Pero si ustedes que estudiaron saben, el único que se salvó en toda esa rebelión fue el Malhú de Gesed, el nivel que le corresponde a Virgo, el nivel que le corresponde a la tribu de Gad, aunque Aón, póngale atención a esto, On también está en el combo de los que se rebelaron, solamente que el Zohar nos cuenta que su esposa los salvó. Y cuando hablamos de esposa, es decir, su capacidad de recibir, su receptividad, lo salvó. No porque On, ay, me arrepiento, ya no voy a salir, sino porque tenía una parte femenina muy virginal. Por eso está asociado a la casa de Virgo. Él se salva, o sea que se salvó el reino de Gesed, Malhú de Gesed, pero lo que se rompe, Iván, son todas las estructuras. Mire, mire lo que estoy mostrando aquí, cómo cae toda la corona de Gesed. Y aquí quiero que nos detengamos y analicemos lo siguiente. Ya hemos dicho en todos los estudios de árbol de la vida que la sefirá de Gesed es la que da origen a todos los planos de ahí para abajo. Entonces, si hay rotura, ¿qué pasa? ¿Cómo están los otros niveles? Simplemente los que no se defragmentan se rompen, y los que no se rompen se retiran. Y aquí vuelvo a citar el Zohar, porque lo más peligroso es ir de algún puesto, de alguna noción que no nos corresponde. En este caso, buena ideología o percepción de lo que Cora quería, digamos, manifestar. Sí, todos son santos, pero la intención que ocultaba no era santa, estaba hablando ¿cómo es que? Otro lenguaje. Entonces, aquí lo peligroso es ir ¿por qué? Esto es interesante, este cuadro, ¿por qué? Por lo siguiente. Miren, o sea, ¿quién se retiró? Omcio, ¿no? On se retiró. Que es el Malhú de Gesed. Sí, que es el Malhú de Gesed. Si lo describimos, Iván, en español sería el reino del amor. Sí, y aquí sucede algo extraordinario. Yo no sé si ustedes analizaron la porción y vieron, por ejemplo, que hubo una primera rebelión y se quemaron 250, y ya después hubo otra mini rebelión y hubieron otras consecuencias, y ya al día siguiente el pueblo, o sea, no sé si se llamar... alborotó, se alborotó. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces dice... a veces una persona nos dice, usted tiene la capacidad de cambiar, pero la misma persona dice, no, yo no soy como es que perseverante. Y la persona que tiene más análisis le dice, sí, tú puedes y tienes capacidad. ¿Sabes por qué? Porque tienes la perseverancia de perseverar en hacer lo malo. Entonces, si usted puede perseverar en hacer lo malo, también puede perseverar en hacer lo bueno. Entonces, en este caso, miremos lo siguiente. La forma en
que está organizada nos está mostrando el modelo en que el Eterno organizó al pueblo de Israel alrededor del Mizcán. Siempre hay un frente, perdón, siempre hay un núcleo y alrededor de ese núcleo hay cuatro frentes. A nivel, por ejemplo, de estrategia, podríamos decir que Cora representa esas tribus que están al frente, que están al oriente, que debieran de tener visión y liderazgo. Del lado derecho está Biram, que son, digamos, esas tribus que debieran tener acción y emoción. Del lado izquierdo está Datán, que esas son las tribus que representan, o el campamento que representa evaluación y vigilancia. Y límites. Y límite. Pero en el caso de On, ya está representando las tribus o el campamento que tiene la chispa interior, que tiene la esencia, que no tan solamente es estructura, que no tan solamente voy avanzando y me muestro un liderazgo y una visión, no, esa liderazgo y visión tiene cielo. Lo manifiesta. Sí, tiene cielo, tiene esencia. Las tribus de Occidente. Sí, las tribus de Occidente. Entonces, ¿qué pasa? Que este modelo que está aquí es el mismo modelo que se presenta cuando usted va a tomar una decisión de pensamiento, de emoción o una acción. Usted debe primeramente analizar visión y liderazgo. Ya después debe analizar la acción y emoción. Después debe analizar lo que es evaluación, vigilancia. Y límite. Sí, y límites. Sí, hasta dónde va. Y por último, debe ver si eso que usted está realizando tiene vida o simplemente es una estructura sin vida. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué? Porque aquí también se revelan, hay una revelación de las 12 fuerzas. Así es, y quiero que analicemos algo. La Keter, ¿quién viene siendo? Korak. Pero él estaba molesto, vamos a ir a un punto, este intelecto está molesto porque el Yesod de Geset no le corresponde a él, le corresponde a Moche. Pero ¿por qué si yo soy la corona? O sea, soy superior, mi estrella brilla más. Claro, porque es la corona de Geset. ¿Sí? ¿Cómo es posible que el intelecto rebelde sea la corona de Geset? Pregúntese eso. ¿Y por qué Korak estaba en línea directa con On? On que representa la casa de Virgo. Póngale cuidado a esto. La casa de Virgo conectada a la rebeldía. ¿Qué es esto? Vamos a analizar esto de una forma muy profunda. El único nivel, vuelvo y les repito, que logró salvarse fue el nivel de On, de esa Sefirot, de toda esa ruptura, de esa caída. Malhud de Gesed. Quiere decir que quedó la vasija. Sin emanación, pero al menos quedó la vasija. Y a esto es que se refiere que la Chejina cayó al polvo. ¿Sí? Porque quedó la vasija de la Chejina, no rota, pero sí sin emanación. Entonces, miren lo siguiente. Las Sefirot no solo son cualidades abstractas, como se quiere hacer pensar. No, son estructuras de conciencia, son las estructuras que toma la energía, que pueden estar en un estado de orden o pueden estar en un estado de caída, que es lo que estamos viendo. Cayó Yesod de Gesed, cayó Geburah de Gesed, cayó el Gesed de Gesed, solo quedó Malhud de Gesed, casi cayéndose también, casi cayéndose también. Esto es un lenguaje muy simbólico para describir un proceso de desintegración del flujo espiritual. Póngale atención a esto. Ay, ay, ay. Yesod, ¿qué viene siendo? Vuelvo y repito, lo hemos dicho en muchas clases, es el canal de conexión, es la transmisión, ¿sí? Es el canal de conexión y la transmisión. Geburah, ¿qué es? La contención, es la estructura. Hay personas que no les gusta el orden, hay personas que no les gusta el límite, ¿sí? Y son personas que, por ejemplo, y voy a poner el ejemplo de un hijo. Un hijo usted le dice, a las 10 nos vamos a acostar en semana porque yo tengo que madrugar a trabajar y tú a estudiar. Y el hijo empieza, papi, es que no tengo sueño, nos podemos ver una peliculita. Esa película acaba a las 12 de la noche. Pero por hoy, así comienza la ruptura. ¿Sí? Entonces aquí hay un problema serio porque esa contención y esa estructura. Luego Gesed viene con la expansión, es que, ay papi, yo quiero estar contigo.
el amor. Y pero su conexión a Yesod. Perdió su conexión a Moche, precisamente por la soberbia del intelecto. Pero ¿por qué tiene que estar Moche en Yesod transmitiendo, siendo él el que transmite y no yo, si yo soy la corona? Ponle cuidado, pero pierde su conexión. Luego pierde su estructura, la Geburá, ¿sí? Luego su esencia expansiva ya no se expande y solo queda una manifestación muy débil en este mundo físico, Malhut, a punto de romperse, a punto de romperse. La Chejina cae al polvo. Esto no es literal, lo que significa es que la conciencia divina está ocultándose y la luz no está fluyendo correctamente. Lo espiritual va quedando atrapado en ese mundo material y la realidad está en estado de separación, fragmentación, exilio de la Chejina. El sistema de Geset comienza y van a colapsar internamente y las fuerzas dentro de esa energía se van desordenando y solo queda una huella material, Malhut. Esa caída interna refleja un patrón más grande. ¿Cuál es? La presencia divina está atrapada en la materia. La realidad ya no refleja la unidad con lo divino. Y entonces rescatarla, ¿no? Vamos al rescate. No es salvar algo externo, no, sino elevar la conciencia desde esa fragmentación que ya hay. Recomponer los vasos, es decir, Shevirá a Keilin. Romper las vasijas que haya que romper. Escuche bien esto para los que se están preparando para ser maestros. Cuando usted está enseñando a un grupo, ya sea 16 como el grupo que tenemos nosotros, o el grupo de algunos maestros que tienen 1000, 2000, 3000, un buen maestro lo primero que hace es que sabe qué vasijas van de rotura. Esto es delicado y duele, ¿no? Pero sucede que hay vasijas tan grandes, con deseos tan inmensos, pero estos se llaman vasijas del mundo del Tohu, del caos. Hay que romperlas para que se les dé una vasija mucho más pequeña, una vasija como la de On, que pueda contener. ¿De qué te sirve ser una gran vasija y la luz se pierde allí porque está desfragmentada? Entonces, la conciencia, entonces, rescatarla no es salvar algo externo, vuelvo y repito, sino elevar la conciencia desde la fragmentación, recomponer los vasos, ¿sí? Esas vasijas que estuvieron rotas, pero que hay que restaurarlas, pero hay otras que tienen una vasija que no, y hay que romper también para volver a dar una vasija más pequeña y restaurar la integración entre las sefirot. ¿Para qué? Para que vuelva la unidad entre lo espiritual y lo material. Y esto no ocurre solamente cuando usted se prepara para ser maestro, sino para ser maestro de usted mismo, ¿sí? Hace muchos años atrás yo vivía la experiencia. Yo tenía una copa muy hermosa y esa copa se dañó. Entonces yo me puse muy triste y maestro me decía, imagínate que esa vasija eres tú, pero el creador te va a dar una nueva vasija que pueda contener más. Yo en ese tiempo no lo entendí, en este tiempo ya lo entiendo. Preciosa la que me dio después, porque se restaura, porque ahorita sí hay integración de Sefirot, porque ahora devuelve la unidad que había entre lo espiritual y lo material, todo está incorporado. Entonces, integramos partes internas que están rotas. ¿Cuáles son esas partes internas, Iván, que se rompen? Un amor sin control, que quiere ser expansivo y no entiende que el amor también, cuando es así expansivo y no tiene límites, ahoga, ahoga. Esto mismo ocurre en la relación de pareja, ¿no? Cuando apenas iniciamos una relación, empezamos, para los que están haciendo el entrenamiento del corazón en pareja, pueden entenderlo mejor. Eh, Empezamos con esa borrachera del amor, ¿no? La dopamina, la feniletilamina y todas estas hormonas con un cóctel, y entonces te amo, muero por ti, eres lo máximo, juntos hasta la eternidad y todas estas cosas. Los 7. Exacto, cruzo los... Como no me da hambre, no me da frío. Mejor dicho, no come, está allá, bote y bote y bote y bote. Amor, recuerdo cuando tú... Entonces, imagínate, se pone... Este es el amor, nosotros le llamamos el amor químico. Pero la persona debe pasar a un amor alquímico sobre las bases hormonales
no se puede construir una relación de pareja exitosa. Y si se construye es muy peligroso. Es muy débil porque es como, voy a traer la parábola que leí una vez en el libro del Cristiano Nuevo Testamento, donde decía que el hombre necio vino y construyó en la arena, ¿sí? Vinieron las olas, vino el agua y se llevó la casita del hombre necio. Construir sobre una base emocional es igual que el hombre necio. El hombre sabio se demoró más, fue, entrenó su corazón, subió a la roca, ahí dándole con la pica, hasta que hizo una casa con un fundamento completamente sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos empezar con un amor descontrolado, las relaciones interpersonales, un amor descontrolado por la Torah, quiero recibir todo, deme en cábala, deme en Zohar, deme en la Torah, deme en no sé qué, deme en este secreto, deme en aquello. ¿Y dónde está Datán? Con el límite que está ahí en la casa de Leo, diciendo, no, ya, vamos suave, tranquilo. Tienes que levantar primero a Datán, tienes que construir el ala derecha que es Abirán, y por Finalmente. supuesto, On es infaltable. ¿Por qué? Porque a medida que la estructura va perdiendo la esencia o el propósito, On se retira. Claro, O sea, y la misma persona va expulsando, por así decirlo, a la Shejinah, a la la presencia, va corriendo. en proporcional, de la misma forma en que la persona se va alejando de sí misma. Porque este fue, digamos, el problema de Cora, en el caso de que viene Moshe y le dice, pero ¿acaso no les basta lo que han recibido? O sea, han sido escogidos dentro de todo el pueblo de Israel, el Eterno los ha colocado en una posición que para ustedes no vale nada. Ya, entonces ustedes están menospreciando lo que el Eterno les ha dado, que ahora quieren, por así decirlo, también el sacerdocio. Pero mucho cuidado, ¿por qué? Porque el Zohar nos está diciendo que usted, cuando tiene una energía que le corresponde por equivalencia de forma, o sea, porque, por ejemplo, ahí tenemos un escrito que dice, la luz que usted está pidiendo no la va a recibir por el deseo que usted tenga. Cora deseaba esa posición, pero el Eterno no le va a dar digamos, esa luz por el deseo que usted tenga, sino por la capacidad que usted tenga para sostener esa luz hoy, mañana y siempre. ¿Saben por qué? Porque muchas veces pedimos luz, la luz pesa, escuche, la luz pesa, tiene responsabilidad. Entonces el Eterno le dice, bueno, no quiero hacerle este daño. Ya, pero la persona cree que el Eterno le está haciendo un daño al no responderle inmediatamente. Entonces, muchas veces el Eterno se pone en aprieto por esto. Ya, pero el Eterno está buscando que nosotros subamos esta Shevirat Hakelim, porque están desfragmentadas, están desconectadas. Que podamos coger ese Cora que está allí, que tiene visión y liderazgo, y alinearlo con Abirán, alinearlo con Datán y alinearlo con On, pero especialmente con la Shekhinah, con On, que es la que nos da la capacidad de poder perfumar nuestra vida y todas las cosas que nosotros hagamos. Así es, y como lo mencionabas, faltó un personaje. ¿Cómo voy a manejar a Korak? Korak, que es la corona de Geset. ¿Para qué voy a utilizar esa rebeldía? ¿Sí? ¿Para qué la voy a utilizar? Para rebelarme contra Moche, para desconocer el orden cósmico, para desconocer el orden y la estructura que ya hay energética, o para decir, me revelo porque no quiero estar en el caos. La rebeldía debería ser usada para eso. Me revelo, no quiero estar en este caos, quiero ascender más. Esa rebeldía me revelo a no estudiar Torah. ¿Sí? Usarla bien. O sea, no se está mandando que acabe con esa rebeldía, sino que tome la rebeldía para lo que tú estás diciendo. Exacto. Cora era un sadik. Tú mencionabas ahora todas las maravillas que comenta el Zohar de Cora. Claro, la Keter de Geset, imagínense. Entonces, lo que cayó, y aquí nos está hablando de algo mucho más de antaño, más lejos de la propia historia de Cora, de Moshe, nos está hablando de niveles de energía muy elevados, nos está hablando que cayó el Yesod de Geset, imagínense, o sea, el fundamento del amor, y con él todo el grado de Mijael, que es el amor y el sacerdocio. Imagínense. Entonces, el hombre ahorita
está buscando, como lo dicen grandes maestros hoy día de la Kabbalah, el hombre está buscando nuevamente ese debekut, esa unión, volver a amar lo divino, volver a amar lo sagrado, porque parece que el hombre solamente está amando la materia y la experiencia directa con la materia, pero hay algo en su interior que le dice, tú también debes volver a amar lo divino que hay en ti. Es decir, y aquí vuelvo nuevamente con esa enseñanza mmm, tan tremenda que encontramos de, es que no puedes amar a dos señores, porque amarás más al uno y aborrecerás al otro. Pero dice el Eterno, Y ahí viene, digamos, el dilema de Ricardo. Maestro, revéleme cómo. ¿cómo amar a esas tres mujeres? Entonces, lo que el Eterno sabe que nosotros tenemos la capacidad de no quedarnos en amar a un Señor y odiar el otro. No, el Eterno sabe que nosotros tenemos la capacidad de amar completamente todos los grados y niveles, pero nosotros debemos conocerlos, ¿no? Conocerlos, como mencionaba Iván al principio. Tienes 6 días de la semana. ¿Cómo amar todas las actividades que realizas? Voy a mencionar otra vez a Ricardo. El Ricardo en la oficina con todas esas personas con casos complicados, ya, Ricardo como abogado, él viene y Ricardo como inspeccionando también en su trabajo. ¿Cómo amar toda esa actividad tan tremenda? Como, alguien diría, esa es la fea, esa es la esposa fea. ¿Cómo amar a la esposa fea con todos esos problemas, con todas esas dimensiones que me presentan los 6 días de la semana? Luego viene el Shabbat. ¿Cómo pausarme? ¿Cómo ya dejar ese cortisol, ese estrés de los 6 días con los clientes, allá Ricardo en la oficina, Gabriel con los pacientes? ¿Cómo dejo a esos clientes allá y me ubico en Shabbat? Ya Por, no el, prendo el celular, Iván, ya no por tengo eso decía, clientes, ya no tengo clientes. únicamente sencillo. Lo único que nos corresponde hacer es descansar, pero descansar. Descansar, descansar. Descansar también se vuelve un problema cuando no dejamos, Cuando el cortisol está sí, y cuando flor el de piel. cortisol, hay una, Iván, mira el celular, el cliente, Iván, el cliente, el pedido, Iván, el celular. Imagínate el cortisol diciéndote eso. hay una En pleno canción, chaval. claro, y es que mire, prestemos la atención a esto, porque nosotros tenemos un sistema, tenemos un cuerpo, por así decirlo, tan Inteligente. infinito, entonces la conciencia que está dentro de ese cuerpo, dentro de ese cerebro también debe ser infinita. Entonces, usted puede estar, por así decirlo, bueno, más adelante viene una, digamos, una imagen, nos la voy a presentar. No voy a hablar de esto ahora, pero voy a hacer. Mire, una cosa es que usted, por así decirlo, diga que está sosteniendo algo con sus manos. Sí, lo puede sostener con sus manos, pero ¿qué hay en su corazón? ¿Qué hay dentro? ¿Cómo está, digamos, sus riñones? ¿Cómo está su sistema nervioso? Hoy es descanso, hoy es un oasis, hoy es para que usted se sumerja en todas esas fragancias que ofrece el Shabbat. Pero yo le hago la pregunta, ¿usted ha salido de, digamos, del sistema, de esta parte del sistema nervioso que es el parasimpático? Simpático y parasimpático. Él ha Simpático. llegado al simpático, ha dejado el simpático, ha llegado el parasimpático o todavía sigue en su vieja versión de la semana. ¿Por qué? Porque hoy es actualización. ¿Y qué, o sea, qué se nos manda hoy? A recibir la esencia. Lo que no pudo hacer en la semana, Ya hoy no. lo que usted cree que no pudo hacer, lo que quedó incompleto, cuando usted confía en el Eterno y llega a Shabbat, usted declara, todo lo que hice fue suficiente, todo lo que conseguí alcanza y sobra, porque Shabbat es eso, es completitud, es perfección, es declarar que no necesito en este espacio, digamos, trabajar. ¿Por qué? Porque el Eterno trabaja por mí y descansar también es una clase de trabajo. Así es porque recuérdense, una de las cosas que más me gusta y los descubrimientos que la psicología trajo en el siglo XIX fue toda la mayoría de procesos mentales tienen su base en la parte biológica. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de pensamientos que producimos provienen del cuerpo. Así de sencillo. Entonces, si no manejamos, Y ahí, ¿me permites decir algo con relación a esta imagen que está allí? Miren esa imagen, obsérvela.
Es una imagen que nos habla mucho, ¿saben? Cora dijo unas palabras que son ciertas. Todos somos ¿qué? Todos somos santos. Buscaba la igualdad, sí, pero también la serpiente manifestó este mismo pensamiento, que quiere decir que Cora no era, digamos, un promotor de una nueva ideología. Cora lo que estaba reproduciendo era esa serpiente que llevaba por dentro, porque la serpiente también dijo, ¿sabe Dios que el día que coman serán como qué? Como dioses. Es el mismo, digamos, es la misma narrativa, pero sabemos que debajo de esa igualdad siempre habrá, digamos, sentimientos, emociones e intereses personales. Y esto era lo que definía a Cora. Entonces, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros tenemos una serpiente que es esa vieja narrativa, pero también llevamos una hermosa mujer llamada la Shejina, que quiere actualizarnos y quiere llevarnos de gloria y de éxito en éxito. Hay un maestro de la Kabbalah, el cual queremos mucho, y frecuentemente cuando él nos pregunta algo, estudiamos un rato con él. Y el maestro decía, yo antes no entendía eso, pero ya luego, obviamente, él me dice, lo vas a entender después. Él siempre que conocía a alguien decía, hola, mucho gusto, ¿no? Pues que Pepito Pérez. Ah, ¿y usted qué signo es? Leo. Ay, no. Leo. Luego decía, ¿usted qué signo es? Cáncer. Ay, no. Decía. Y luego decía, ¿usted qué signo es? Virgo. Y yo decía, pero ¿por qué el maestro cada vez que le mencionan estos tres signos no le gustan? Y él decía, hay un trabajo muy duro que hacer ahí. Yo decía, hay un trabajo muy duro que hacer ahí. Pero ya en este tiempo entendemos que como son los signos del campamento sur, que están básicamente manejando estos intelectos ya a nivel directo, pues el maestro decía, si llega a ser un Iván juicioso con la Torah, va a poder dominar sobre esos intelectos bien. Pero si no se apega a la Torah, me temo que estoy frente a Cora. Ay, ay, ay. Si no se me apega este canceriano a la Torah, ay, me temo que estoy frente a Virán. ¿Sí? Ah, no, el Leo a Datán, el cáncer a Virán y el Virgo a On. Y decía, y juntos dejándose dominar siempre por el espíritu rebelde. Entonces, el maestro en ese tiempo él no me lo decía, solamente me lo comentaba. Ya en este tiempo uno dice, no, pues claro, porque el trabajo que hay que hacer es un trabajo bien tremendo, pero ojo, que aunque he mencionado estos signos, no quiere decir, como fuimos creados del polvo de las estrellas, en mí, que soy de otro signo, en Ricardo, que es de otro signo, Gabriel, tenemos un poquito de la casa de Leo, un poquito de la casa de Virgo, un poquito de la casa de Cáncer. Entonces, todos tenemos esa responsabilidad colectiva, perdón, de restablecer a Mijael a su lugar, de restablecer el sacerdocio y obviamente, pues la responsabilidad también directa también de estas casas, ¿no? Cáncer, Virgo, Leo. Es un trabajo bastante interesante para recomponer esa chispa de Korak a su lugar. Ahora bien, leíamos Iván en número 16:15 que Moche se encolerizó mucho, oró al Eterno y dijo, no aceptes la ofrenda de ellos, no tomé de ellos un solo asno y no le hice daño a alguno o a ninguno de ellos. Alguien me preguntaba esta semana sobre lo del asno, entonces vamos a revisarlo de acuerdo a nuestros sabios. Rachi nos decía que Cora y sus seguidores habían presentado el conflicto como si Moche actuara por intereses personales. O sea, y aquí viene Pero algo, que el aquí ladrón viene, juzga por su sí, aquí condición. viene algo sorprendente. O sea, ellos proyectaron en Moshe Lo que ellos. lo que ellos sentían. Mucho cuidado. Sí, así es. Entonces, imagínense, él pensaba que Moche actuaba por interés personal y Moche le responde al Eterno, nunca me aproveché de ellos, Hachén. Por eso pide que Hachén no mire favorablemente la ofrenda de esos rebeldes. No era una venganza personal. Moche estaba diciendo, si yo he abusado de mi autoridad, entonces sus acusaciones tienen fundamento. Pero si jamás me beneficié de ellos, que quede claro que esta rebelión no es por justicia, sino porque son unos orgullosos. Ahora,
La Misná en el Pirkei Avot 5:17 enseña, toda controversia que es por el cielo perdura. Lo que no es por el cielo no perdura. Y pone como ejemplo la disputa que siempre hubo entre Hillel y Shammai. Ustedes ya saben que Hillel era más del Gesed y toda, ¿cuántos kilómetros se debe caminar en Shabbat? Y él como que era más condescendiente. Shammai, no, ninguno, ni te muevas. Shammai era de la izquierda total, no te muevas, puedo prender una vez, una nomás, o sea, Shammai era a rajatabla. Y Hillel decía, no, pues coloca dos. Sí, pero era una disputa por el cielo. La disputa Uno de la Rajamín y el otro de la extrema de la justicia. Geburah. Exacto. Entonces la disputa de Cora y su congregación no era por el cielo, era porque, como decía mi esposo, el ladrón juzga por su condición. Entonces, como Cora sí tenía intereses personales, él pensaba que Moche tenía intereses personales. Moche pide que la ofrenda no sea aceptada porque el acto exterior era solamente religiosidad, que el ayuno, que cuántos ayunos hay en el año, que cuántas sedacas hay que hacer en el año, pero todo por religiosidad. Pero la intención interior estaba corrompida, no había intención verdadera. Y la Gemara en Sanedrín nos dice, es que la rebelión de Cora, los sabios explican que Moche estaba defendiendo la verdad de su misión profética. Su argumento era, yo no busqué honor ni riqueza ni poder, la rebelión intentaba presentar a Moche como un líder que había tomado para sí la autoridad. Por eso responde mostrando que ni siquiera obtuvo beneficios materiales mínimos, ya que Moche tenía su propia mina de zafiros. Cuando Moche subió al Sinaí, escuche bien esto, tenía su propia mina de zafiros. Es decir, que él era rico porque Hashem le regaló esa riqueza. Y Cora pensaba que él obtenía beneficios materiales del servicio espiritual. Ay, ay, ay. Y aquí viene un asunto bien interesante, ¿sí? También se manifiesta el intelecto de la serpiente nuevamente, la serpiente caída, de ese intelecto caído, donde dice, bueno, mira, ¿cómo es posible que tú intentes proyectar tu propia debilidad en Moche? En hebreo la palabra asno es hamor, ¿sí? Que tiene, si ustedes observan en pantalla, la misma escritura básicamente, solamente que la bad va primero que la mem de Homer. En hebreo asno es hamor y Homer significa materia, materialidad, corporalidad. Entonces, el asno representa frecuentemente la dimensión material del ser humano. Por eso encontramos a Abraham montando un asno, a Moche montando un asno, al Machía llegando sobre un asno. No se trata simplemente de un animal, representa el dominio sobre la materia. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el cuentico que tiene Korah? La corona rebelde sin corregir de la Sefirah Hesed. Él piensa que Moche ha estudiado Torah, ha amado la Torah, la recibió en el Sinaí, recibió los misbos o más bien las Adibrod en el monte Sinaí porque él quería dominar sobre la materia. No, Moche recibió dominio sobre la materia porque él solo deseaba la unión con el Creador. Por eso es que Moche dice, si me ha venido riqueza básicamente, si me ha venido materialidad, si yo básicamente no lo escribió ahí, pero los sabios lo comentan, tú me diste una mina de zafiros, por así decirlo. Esto lo podríamos traducir en este tiempo a, tú me diste el talento de escribir, tú me diste el talento de pintar, tú me diste el talento de ser médico, de ser abogado, ¿sí? Tú me lo diste a mí, ese talento. Por medio de eso yo he ganado recursos económicos, he ganado dominio sobre la materia. ¿Cómo es posible que ellos piensen que yo amo la Torá, que yo amo servirte, que yo amo los mismos, porque yo quería recibir dominio sobre la materia de este servicio? Tú sabes que no es así, tú me conoces, que aún cuando yo era la persona con menos conciencia de la tierra, sentía ese deseo y ese anhelo por ti. Moche le habla a Hachén de todo el corazón y por eso dice, yo no tomé de ellos ni un asno, no tomé para mí ningún beneficio material de mi misión. Ay, 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 entonces ahí ya viene el problema. Korat poseía gran conocimiento espiritual, nadie va a decir que no,
pero cayó por el deseo de ocupar un nivel que no le correspondía. Lo que yo decía ayer en el grupo, precisamente maestro que quiero mucho me lo comentaba. Él me lo estaba comentando en el mismo y preciso momento en que yo lo compartía con ustedes. Él me estaba diciendo, es que el problema es, ¿y usted qué me puede enseñar a mí si yo sé más que usted? ¿Sí? Es la corona de la soberbia. Y el Zohar dice, Moche representa la humildad. Cora representa el juicio separado de la humildad. La ofrenda de Cora no podía ser aceptada porque provenía de una conciencia llena de separación, llena de orgullo. Él creía que él daba mucho. Era muy soberbio. Exteriormente parecía que tenía incienso. Interiormente solo había ego. Y una ofrenda no se juzga solo por el acto. Una ofrenda se juzga por la intención que está llevando. Si esa intención es elevada, Moche la sentía, el Eterno la sentía. Si esa intención no es elevada, lamentablemente también se siente porque son la energía vuela. A eso es que se llaman ángeles, por así decirlo. Entonces, Cora quería entrar al jardín espiritual, Gam, sin antes someter al burro o al Homer, la materia, la materialidad y su ego. Moche, en cambio, declara, yo ni siquiera tomé un jamor. Yo no utilicé la Torá ni mi liderazgo para alimentar mi propia materialidad o mi materialismo, mi necesidad de dominar. Por eso la plegaria de Moche no es solamente una defensa personal, pónganle cuidado, es una declaración espiritual, que no sea aceptado un servicio religioso que nace del ego, aunque exteriormente parezca lo más santo. Póngale cuidado, esta oración no fue en ese momento nomás, Iván. Es una oración que viene en este tiempo. Que no sea aceptado ningún servicio religioso que nace del ego de una persona y que parece exteriormente santo, la mejor copa, el mejor comedor. No, no solamente eso, porque si bien es cierto debemos poner lo mejor para el Eterno no mira eso. Aquí, por ejemplo, recuerdo algo y es lo siguiente. Cora no fue únicamente una historia que aconteció por allá hace miles de años. Cora representa, digamos, ese versus interior que hay dentro de cualquier ser humano. Entre ese ego que pide reconocimiento y el alma que busca servir. En este caso vemos estos dos arquetipos. Moshe, un hombre que dejó todo, entre comillas, dejó Egipto, dejó posición, ya únicamente para servir. Vemos a un Cora que se ha visto beneficiado por todo ese liderazgo, no tan solamente de Moshe, sino también de Aarón. Pero no tan solamente está maltratando a Moshe, sino que en este caso directamente Moshe le dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver a Aarón? O sea, ¿qué tiene que ver esa parte dentro de ti o que trabaja a tu favor, que carga, que hace el servicio, que ora, que enseña Torah? ¿Qué tiene que ver esa parte? Entonces, aquí nosotros debemos de analizar lo siguiente. Nuestros sabios nos hablan que este perfil dentro de Cora viene y ellos lo explican con la primera palabra que es Vayikach Korach, que significa y tomó Korach. Pero cuando se va a profundizar, dice que la Torá no dice exactamente que tomó Korach. Pero nuestros sabios, profundizando más, vienen, utilizan un versículo donde aparece Elohim con la misma palabra de tomar. Pero en ese caso, el tomar es que está tomando, por así decirlo, la chispa de ese hombre, está dejando la estructura, ya que muera, y viene, saca lo que mantiene vivo, digamos, ese cuerpo. Entonces, ese tomar que lo utiliza Elohim es para dejar sin aliento a un cuerpo. Y precisamente es la misma palabra que está utilizando la Torah para describir que Cora tomó. Es como si Cora viene y cumple lo que dice la Torah, porque la Torah dice, y se desligaron.
se desligaron de la congregación. ¿La congregación de qué? De Israel. ¿Y qué tiene la congregación? La congregación de Israel tiene la conciencia de Moshe, ese Moshe que sirve, ese Moshe que está allí, ese Moshe que el Eterno viene y le propone, ¿sabes qué? Este pueblo que ya ha cansado, que me ha aterrorizado por su falta de fe, por su dura cerviz, ¿sabes qué? Yo los voy a borrar y te voy a entregar un pueblo más humilde. Y dentro de ese grupo estaba Cora. Dentro de ese grupo estaba Biram, Datán y Om, y todos los que se rebelaron. Pero ese Moshe sigue, por así decirlo, aferrado a la congregación de Israel, a la cual Cora se desliga. Pero ¿qué fue lo que tomó Cora? Porque dice que la Torah no especifica. Es como si algo estuviese invisible allí, velado. ¿Y saben qué? Ese tomar no tan solamente es para Cora, ese tomar es para cada uno de nosotros. Porque Cora, dicen nuestros sabios, que lo que toma es la ofensa. Cada vez que usted toma la ofensa, tenga en cuenta que se está desligando de la congregación de Israel. Porque la congregación de Israel es had, es amor, es paz, es servicio. También Cora decidió tomar el resentimiento. Tenga en cuenta que hay una conciencia llamada Israel. Cada vez que usted se vuelve resentido, lo que hace es que envenena su alma. Y donde hay un alma, donde hay un cuerpo envenenado, la Shejina no quiere estar. Tomó la comparación también. Nos ha pasado que alguna vez nosotros hemos tomado la comparación, ¿ya? Tomó la herida. Y aquí hay algo tremendo, porque dicen nuestros sabios, si Cora era tan brillante, si Cora era descrito por todo esto, que el fluyera chimiel, tenía riqueza, ¿qué fue lo que pasó en Cora? Cora tomó la narrativa del ego. Cora dejó de escuchar su alma y comenzó a escuchar sus heridas, su herida de sentirse inferior. Ahora, hay algo que nos enseña la psicología, es que si usted manifiesta un pensamiento, una conducta, una acción, no fue porque tal vez sufrió de desvariación ayer o tal vez por la mañana. No, es algo que se está revelando porque eso es producto de una herida. Cora había confundido también el valor personal con la posición espiritual. Y aquí hay preguntas para nosotros. ¿Dónde siento que merezco más? ¿Dónde confundo conocimiento con propósito? ¿A quién en secreto estoy envidiando? A la maestra, al maestro, porque una cosa es inspirarse y otra cosa es envidia. Y hay que tener mucho cuidado porque el hilo invisible que separa esas dos, digamos, frecuencias es muy delgado. ¿Dónde me comparo constantemente? Y hay pregunta sanadora. ¿Quién sería yo si nadie me alabara? ¿Qué don poseo que no necesita validación? ¿Qué parte de mí está cansada de competir? Y yo miro y a veces nosotros decimos que me siento cansado. Bueno, busque si ese cansancio no viene por estar compitiendo por una energía, por un puesto que a usted no le corresponde. No porque no pueda, sino por su nivel de energía y de su espiritualidad. Entonces, el alma florece, escúchese bien, el alma florece cuando deja de preguntarse por qué él, por qué ella tienen esta posición, pueden esto, tienen estas capacidades. No, allí el alma lo que comienza es a morir. El alma comienza a florecer cuando usted se pregunta para, ¿para qué yo? ¿Para qué yo estoy? ¿Para qué yo estoy? ¿Para qué soy bueno? ¿Cuáles son mis cualidades? Entonces, mucho cuidado. Este personaje, esta frecuencia llamada Cora, es la que nos capacita para tener incienso en nuestra mano, pero que descuidamos Humildad. nuestro corazón y sacamos la humildad de nuestro corazón y lo que metemos es mucho orgullo, fragancia que la Shejina no le gusta. Claro, él tenía incienso en las manos, pero fuego de orgullo en el corazón. ¿A qué se refiere esto? O sea, que
Tú puedes orar, puedes cantar, puedes estudiar Torah, madrugar, hacer lo que sea, pero si hay orgullo en el corazón, entonces no es aceptado. Moche dijo que solamente sea aceptado el servicio religioso que nace del alma, básicamente. Pero lo que nace del ego, aunque parezca santo, que no sea recibido. Es una ofrenda que es lanzada al perro. Entonces, aquí dice número 16:35. Entonces descendió un fuego de Dios y consumió a los 250 hombres que presentaban el incienso. Esto es más tremendo todavía. La palabra original que aparece aquí es fuego, esh, valor numérico 301. Y fuego de Dios es Yud-Hei Vahet, 26. Curiosamente, el valor numérico de esh, que es fuego 301, tiene la misma gematría que menorá. Y si sumamos 301 fuego más 26, que es el nombre de Dios, nos da 327, que es oveja. ¿Qué me está diciendo este código aquí numérico? Este juego matemático interesante. Hubo un movimiento que despertó el fuego de YHBH, Yud-Hei y Vahei. Ese movimiento fue el de las aguas femeninas. ¿Y qué está diciendo aquí Sori con el tema de las aguas femeninas? Nada desciende desde arriba hasta que primero algo se eleva desde abajo. ¿Me escucha? Nada desciende desde arriba hasta que primero algo se eleva desde abajo. Es decir, la luz divina espera una vasija preparada. Por eso la iniciativa comienza cuando el alma humana siente un hambre espiritual. Si usted siente un hambre espiritual, va a activar el fuego de YHBH. Si usted siente que está arrepentido o arrepentida por haber pensado o sentido de forma incorrecta o haber actuado de manera incorrecta, también Yud-Hei Vahet se mueve hacia usted. Si usted tiene un deseo de crecimiento, también el fuego del Eterno es despertado. Si usted tiene un anhelo verdadero de conexión, también el fuego de Achen es despertado. Si usted busca la verdad, también el fuego de Achen es despertado. Ahí está elevando lo que en la Cábala le llamamos el MAM, el movimiento de las aguas femeninas, Majik Nukbin, ascenso de aguas femeninas. Pero vamos a decirlo al contrario. Cuando la persona no siente hambre espiritual porque mantiene leyendo una cosa a la otra y la otra y cree que sabe mucho, no va a despertar el fuego del Eterno. Si la persona no tiene arrepentimiento alguno por sus malos sentimientos, pensamientos o acciones, tampoco va a despertar el fuego de Hashem. Si la persona no desea crecer porque sufre de megalomanía, se cree supremamente grande, inmenso, inmensa, mejor dicho, la corona de la creación, el creador del mundo, entonces tampoco va a levantar las aguas del Eterno. Si la persona no tiene anhelo de conexión con nada, tampoco va a levantar al Eterno hacia él. Y si la persona no busca la verdad, sino que lo que quiere es buscar un maestro, un grupo para colocarse por encima de él y decirle que él sabe más y prácticamente no escuchar al maestro cuando habla, sino hablar solamente de lo que la persona sabe, no va a haber un despertar del Eterno hacia esa persona. Entonces nosotros debemos procurar que nuestra Majid Nutbin, nuestras aguas femeninas, que es un concepto bien profundo que no quiero ampliar aquí, es algo muy interesante porque ahí va a despertar el fuego de YHBH. El maná. Y entonces ese ascenso de aguas femeninas, Majid Nutbin, representan el movimiento de abajo hacia arriba. Son el despertar del alma que anhela elevarse hacia su fuente. Mientras que las aguas masculinas, las Majid Dubrim, representan la abundancia divina que desciende desde los mundos superiores. Las aguas femeninas son el deseo, son la carencia o son la plegaria por conexión. Y el esfuerzo que asciende, ese esfuerzo con las que ellas ascienden desde la creación hacia el creador, hace que la abundancia no comience en el cielo. Escuche bien esto, la abundancia material y espiritual, espiritual y material no comienza en el cielo. Comienza cuando el deseo de una persona es santo. ¿Escucha? Es santo. Y ese deseo santo se despierta en el corazón humano, que fue lo que Moche le alegó al Eterno.
¿Sí? Mira lo que dicen ellos y sabes que yo lo único que tenía era un hambre espiritual tremenda desde que estaba en Misraín y yo lo que tenía, Padre, era un deseo de conocer y tener una conexión con mi ser divino, ¿sí? Y tú me regalaste una mina de záfiros y ahorita están diciendo que yo me he enriquecido porque te sirvo espiritualmente. Entonces, es triste que pensaran de ese modo porque no entendían que la abundancia no comienza en el eterno. La abundancia comienza cuando el deseo del ser humano es genuino, es santo. Cuando el corazón humano despierta, activa el sistema que se llama YHBH y ese sistema creador empieza a enviar toda la bendición, porque hombre, vuelvo y lo repito y lo he dicho en muchas clases, supóngase Hasbe Chalón que no existiera el sistema YHBH. Imagínese que no existiera. Está todo el Orein Sof. ¿Cómo puede caber el mar en vasijas humanas? No existiríamos. Entonces, por eso al nombre del Eterno se le llama el nombre de la existencia. Así de claro es. Es el nombre que permite que nosotros existamos. Y ha sido el deseo santo del Orein Sof, del gran infinito, que nosotros existamos porque Él le encanta. Él le encanta que existamos. Entonces, ¿a dónde comienza, Iván? En el deseo santo. Sí, en el deseo santo. Y aquí vengo, no sé si ya lo dije, pero lo voy a repetir nuevamente porque la Torah se repite, esa reprogramación dentro de nosotros. Cuando usted persigue una, digamos, un bien, una energía, una posición que no le pertenece, escuche, y no quiero decir de que usted no esté capacitado, sino que la versión que tiene no le alcanza. no, en la actualidad no le alcanza. Yo siempre le digo, Iván, a mis hijas. Eso que usted busca, huye de ti, huye, escuche bien, huye de ti. Eso que tú buscas, huye de ti. Yo Pero siempre le digo, Iván, a las niñas, dices que quieres ser un excelente bailarín, al menos comienza a bailar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás pidiendo una versión muy adelantada, que no está mal, está bien, pero si te la vas a pasar 10 años, 11 años, 20 años tirado en el mueble, chateando o dibujando, ¿dónde está el recipiente para crear ese bailarín? No te corresponde. obvio. Entonces, o sea, estás hablando de movimiento. O sea, si quiero algo, debo hacer movimiento. De las aguas Ya, femeninas. debo acercarme, pero no de cualquier forma. Cora se quería acercar, pero de la forma incorrecta. Entonces, aquello que no me pertenece, cuando yo voy en busca de eso, eso huye. Escucha. Y no huye porque el Eterno no te quiera dar. Al contrario, te quiere preservar porque te ama. Pero si las cosas quedaran allí bien, pero ¿sabes qué? La fórmula es que aún aquello que te pertenece o te pertenecía por la versión que tiene, porque si estás actuando de esa forma, es porque la versión que tú tenías ya no está dentro de ti. Entonces, aún aquello que te correspondía, dice, terminas perdiéndolo. Por eso es que vemos que ya después de toda esta confrontación, bueno, 250, dice, defendió, por así decirlo, fuego del Eterno y los quemó, y a Cora se lo terminó tragando la tierra. Perdió aquello que tenía. Entonces, mucho cuidado con volvernos usurpadores de energías y de puesto y de enseñanza que no nos corresponde. Como te digo, o sea, no es que no puedas enseñar, pero estate dispuesto también a recibir. Hay energías, hay aguas femeninas y aguas masculinas. Entonces, aquí el tema es que quien quiera ofrecer, dice Moshe, quien quiera ofrecer, en este caso, el incienso, y no cualquier incienso, escúchese, y no ofrecerlo en cualquier altar, porque habían dos altares, uno externo, que la figura es, ahí es donde se celebra la muerte, pero la muerte en lo positivo, y el de arriba, que es el del incienso, allí se celebra la vida directamente. Y la persona que sea 8 veces corazón, dice Moshe, entonces es la adecuada para ofrecer el incienso. Entonces viene Cora y dice, yo soy uno de esos. ¿Verdad? No me Yo soy uno de esos que voy a ofrecer, yo quiero. Entonces Moshe, listo. Cora no tenía 8 veces corazón, 9 para él. Sí, tenía 9. O sea, entonces
Porque aquí hay bien, o sea, hay algo interesante. Cora le aumentaba. Sí. Cora Hay algo interesante. Cuando Moshe te dice, ¿sabes qué? Si estás capacitado para eso, entonces toma el incensario y toma el incienso en tus manos. Ah, listo. Vaya, vaya. Ya. Bueno, ¿estás capacitado para eso? Sí, porque externamente podemos dar a aparentar una cosa. Ya. Ahora Moshe dice, bueno, está bien. Ahora, entonces, que sea en la mañana. Ay, ay. Ay, ¿por qué la mañana? ¿Por qué? ¿No se han preguntado por qué la mañana? Ah, porque la mañana es un portal que únicamente deja pasar a ofrecer incienso Los hijos de Abraham. a aquel que para el cielo huela amor. ¿Sabes por qué? Los hijos Porque de Abraham. en la mañana reina la corona de Jesse, De Abraham. la corona de la misericordia, la corona del amor, la corona de aquella persona que quiera ofrecer más. Por eso dicen no que, pedir más. Iván, que el Chajarí le pertenece a Abraham, ¿no? Sí, no pedir más, sí, exacto. No pedir más. ¿Y quién pedía más? En este caso, Cora pedía más. ¿Y quién ofrecía más? A Aarón, porque Aarón quería servir. A Aarón no se tomaba el conocimiento para sí. A Aarón no quería mostrarse, por así decirlo, superior, sino que Aarón quería dar de lo que él tenía para que los demás pudieran subir, por así decirlo, de nivel. Entonces, mucho cuidado con nosotros, porque dentro de nosotros también tenemos un Cora, y dentro de nosotros también tenemos un incensario, tenemos incienso, y dentro de nosotros tenemos una conciencia llamada Moshe, y dentro de nosotros también tenemos un Aharón. Si nosotros vamos a la mañana, literalmente, escúchese bien, y vamos a la mañana de forma energética, oliendo a miedo, porque aquí hay algo extraordinario, esos 250 que se ofrecieron como queriendo decir, estamos capacitados para ofrecer, digamos, incienso. Esos 250 dan los 250 de la palabra ner, que es luz. Nosotros podemos sostener la luz. ¿Cuántos ahí van a presentar? 250. ¿Cuánto es el valor numérico de la palabra ner, que es lámpara? 250. Pero si le quitas a 250 Aleph, si le quitas Aleph, queda en 249. ¿Y qué palabra es de valor numérico 249? La palabra Magur. ¿Y qué significa Magur? Miedo. Entonces, mucho cuidado cuando vayas a la corona de la mañana con miedo, porque si vas con miedo, vas oliendo, en este caso, a Cora no rectificado. Pero si vas con amor, ¿qué dice la corona? Ven. ¿Por qué? Porque me vienes oliendo a cielo. Entonces, aquí hay algo extraordinario. Los 250 hombres de Cora eran como 250 lámparas, pero una lámpara sin Aleph puede convertirse en miedo, Magur. La diferencia entre la luz que ilumina y el fuego que destruye no es la intensidad de la llama, sino la presencia de la Aleph, que es la conciencia de la unidad. Y por supuesto, Cora no quería eso. Cora empieza diciendo la Torá que se desligó de la congregación de Israel. Y desligarse de la congregación es desligarse del amor, de la unidad, de la valentía, desligarse del querer servir a los demás. Cora se quería servir a sí mismo. Así es. Y cerramos con este versículo. Número 17:13 nos dice, separó entre los vivos y entre los muertos y los vivos, y la plaga fue frenada. Aquí hay algo muy interesante. La palabra los muertos, ¿sí? Está conectado a la palabra Jamalcá, la reina, 495, y los vivos, Ajayin, está conectado a la palabra Jodma. Y curiosamente la diferencia, la resta que hacemos del valor numérico 495, ¿sí? Y 73 nos da una diferencia de 422, satisfacción. ¿Qué me está indicando esto? La plaga representaba la expansión de un juicio severo, que se lo habían buscado, sí, identificado en la tradición mística con el ángel de la muerte. Y según nuestros sabios, el ángel de la muerte no actúa solamente como destrucción física, justamente que estamos conquistando la energía de Tamuz,
¿sí? Las puertas de la muerte. Entonces, según los sabios, el ángel de la muerte no actúa solamente como destrucción física, sino como la manifestación de una desconexión de la fuente de la vida. Por lo tanto, Rachi nos explica que Aarón se colocó literalmente entre los vivos y los muertos con el Ketoret, con el incienso, creando una separación espiritual que detuvo el decreto. Los vivos se asocian con la sefirá de Jodma, porque Jodma representa la chispa de vida divina, la conciencia unificada y el flujo puro de la luz. El Zohar nos enseña que la verdadera vida es la adhesión a la sabiduría divina. Esta semana yo les compartí una foto de un cuadro que tenemos aquí en la casa, donde les mostraba en las letras del nombre de Dios, Yud He Vahet, la Yud que representa la Sefirah Jodma, justamente está conectada al campamento sur. Justamente está conectada a ese campamento sur donde servían los queatitas, ¿sí? Y yo lo que quería explicarles es lo siguiente, cuando se habla de que Korah era un hombre de izquierda, todo el mundo piensa que pertenecía al campamento norte, a Dan o a alguna de las tribus del norte. Y no es así, lo que pasa es que a todos los levitas, todos, escuché bien esto, independientemente del área norte, sur, oriente, occidente, donde sirvan, a todos se les llama hombres de izquierda. ¿Por qué? O mujeres de izquierda, por así decirlo, porque son personas que han tenido una gran fuerza de voluntad para unirse, unificarse al servicio divino. Entonces, al tener una gran fuerza, escucha la palabra geburá, al tener una gran geburá para vincularse al juicio, perdón, al servicio divino, se les llama hombres de izquierda, más no porque todos hayan nacido, por decirlo así, en el campamento norte de Dam. Entonces, Korak, por ejemplo, pertenecía a la familia de los Keatitas. Era un hombre de izquierda, es decir, de geburá, de fuerza espiritual, pero pertenecía, trabajaba, por así decirlo, en los halos de la derecha, trabajaba en el sur, trabajaba allí en el campamento de la Yud. Por lo tanto, imagínate, Moche, que era la representación misma de la Jodma, ¿sí? Y Korak, obviamente, era un hombre sabio. Entonces, Jodma representa la chispa de vida divina, la conciencia unificada y el flujo puro de la luz. Entonces, esto me está mostrando algo. ¿Cuál es el lugar o la conexión que deben tener los hijos de Leo, los hijos de Cáncer, los hijos de Virgo? ¿Sí? Hablando en términos de casas astrales, si hablamos en términos ya más espirituales de la emanación que deben lograr, la emanación de Chimón, de Gad y de Rubén son emanaciones totalmente de la letra Yud. Son personas que deberían meditar mucho más en la Torah, en las cosas sagradas. Personas que deberían conectar muy bien con la meditación cabalística porque crean con el pensamiento. Escuchan esto que le estoy diciendo. Crean con el pensamiento y si su pensamiento no es bueno, pues imagínense todas las realidades negativas que crean. Ahora, si hablamos de los hijos del campamento norte, Dam, Asher, Naftali, pertenecen a la letra Hei de Binah, del nombre de Dios. Al pertenecer ahí, ¿cómo crean? Crean con la palabra, crean con el estudio de Torah. Si no estudian Torah, no crean nada. Si su palabra es negativa, solo crean caos. Póngale atención a esto. Crean con la biná, con el entendimiento de lo que reciben de Jodma, ¿sí? Lo manifiestan a través de su estudio de Torah y ese precisamente era el lugar que ocupaba Moche. Moche era un hombre de la Yud, pero el Eterno le otorgó de regalo la Torah, o sea que él estaba ya en la Hei, ¿sí? Entonces, Korat quería hacer un movimiento, pero ¿por qué él se puede mover al mundo de la creación y yo me tengo que quedar en el mundo de la emanación? Me choca. Pero ¿por qué a él lo mandan al mundo de la creación? ¿Por qué a él lo mandan como el que, ay, no, el de la Torah, el duro, y a mí me dejan? Porque ya hay un orden. Pero los de la letra Vav son el campamento oriente. La letra Vav representa a los hijos de Judá, ¿sí? A los hijos de Isahar, a los hijos de Zabulón, ¿sí? En casas astrales podríamos estar hablando de el arquetipo de Aries, Tauro y Géminis. Ellos pertenecen a la Vav, al puente. Si su yesod no está bien, su conexión no está bien. Si su corazón tiene negatividades todavía y todavía respiran por, como lo decía el maestro ahora, por la herida,
por el dolor, por el sufrimiento, esa Vav está desquebrajada. ¿Y cuál es su conexión? No van a tener, no va a haber puente entre el mundo de la emanación, entre el mundo de la creación y el puente emocional que es el corazón. Entonces, principalmente, Campamento Oriente tiene que trabajar mucho en el entrenamiento del corazón para que esa BAF logre estar construida perfecta. Luego tenemos el Campamento Occidente, que es el campamento donde pertenecen las familias levitas de Gerson, donde tenemos a Manaché, a Efraín y a Benjamín, ¿sí? Estaríamos hablando en casas astrales de Libra, Escorpión y Sagitario, ¿sí? Estaríamos diciendo entonces que ustedes se ligan a la manifestación, ¿sí? La manifestación de los deseos del Eterno. Si usted no manifiesta los deseos del Eterno, pues eso que usted quiere manifestar no se le da. Y es por eso que la persona dice, ay, no, es que yo quería manifestar, voy a poner un ejemplo tonto, yo quería manifestar una cancha de fútbol, pero es que el Eterno no quiere manifestar a través de usted una cancha de fútbol. Ustedes hicieron el trato de manifestar un orfanato en el que enseñen inteligencia emocional, un ejemplo. Y usted no lo está haciendo. ¿Sí? No, pues que yo quiero manifestar. No, no, señor. Usted tiene que manifestar, hijo, hijo del occidente, hijo de Efraín y Manaché, de Benjamín, los deseos de la corona superior, de la Yud. ¿Sí? Usted tiene la fuerza de manifestación material, sí, pero ¿para manifestar qué? ¿Lo que usted le da la gana o lo que el creador quiere? Entonces, esa es la verdadera adhesión a la sabiduría divina. Ahora bien, todos estos grados, Yud, He, Vahet, unificados en una sola persona, en un Iván, en una Sori, en un Gabriel, en un Ricardo, en un Libaniel, en un Jonathan, Yuri, Adela, podemos unificar esos mundos así, pensamiento, creación, emoción y acción. Lo podemos unificar el nombre de Dios a nivel personal y unificar todos estos campamentos, y a esto es que se le llama la Chejina, la congregación de Israel. Y por eso decimos que, en cambio, los vivos son los que están ligados a la Yud, dijimos, a Jodma, y los muertos están relacionados con Malhut. O sea que estaríamos diciendo que los de la Yud, Campamento Sur, se les puede llamar los vivos, pero cuando están 1A, y a los que están en Occidente se les llama muertos, pero no por lo que usted está pensando, ¿no? Que los hijos de Occidente están muertos. No, no, no. Sino que cuando la semilla viene y cae a tierra, muere para nacer, ¿sí? Entonces, están relacionados con Malhut. Cuando está separada de las sefirot superiores, imagínense esa letra Hei del nombre de Dios separada de la Yud, que es la emanación, de la Hei y de la Bad, pues ese Malhut se desconecta de la abundancia espiritual y es llamado árbol de muerte, ¿sí? Porque recibe sin conexión consciente a la fuente. Pero cuando ya recibe conexión consciente a la fuente, ya no le llamamos muertos, sino que le llamamos el mundo que recibe las semillas, la vasija. ¿Para qué? Para manifestación. Entonces la plaga surge precisamente en la rotura entre las dimensiones. Cuando Malhut queda aislada de Jomá, entonces Aarón se coloca entre los muertos y los vivos, entre la desconexión y la conexión, entre el juicio y la misericordia, entre el ego y la conciencia divina. Y entonces el Ketoret, que simboliza la elevación, que simboliza la unificación de los mundos, viene y cesa esa plaga. Entonces el Zohar nos enseña que el Ketoret tiene el poder de detener las fuerzas de juicio porque produce unión y armonización espiritual. Entonces, De Ketoret también nos hace recordar a la esposa de Abraham, ¿recuerdan? Ketura, pero ya después de algún tiempo y digamos algunas purificaciones viene convertida en Ketoret, que es ese símbolo de la unificación de los mundos. Debemos nosotros entender lo siguiente, ¿saben? Si nosotros buscamos
y esto no lo vamos a explicar, simplemente para que ustedes y cada uno de nosotros podamos entender la profundidad de la elevación de Cora, pero a la vez esa caída de Cora. Nosotros sabemos que muchas caídas duelen, pero son para elevación. Algunas veces el dolor se vuelve mejor maestro porque nos hace entender lo que los lazos de amor del Eterno no nos hace entender. La expresión Vayikaj Cora es de valor numérico 432. Cuando usted busca el versículo que va relacionado con el placer de Shabbat, que es, y del Edén salía un río que regaba todo el jardín, las palabras que nosotros encontramos allí, que es la palabra Edén, Nahar, que es río, y Gan, que es jardín, es de 432 también. Entonces, ¿cómo es posible que Vallicaj Cora es de igual gematría o tiene la misma carga energética que las tres palabras que van relacionadas con el placer del Shabbat? 432, que en este caso es Edén, que es Edén, río, que es Nahar, y Gan, que es jardín. 432. Y algo más sorprendente es que cuando usted toma las letras iniciales de estas tres palabras, que son Edén, Nahar y Gan, sale la palabra Oneg. Y Oneg es placer. Solo que si la volteamos, se convierte en Negá, que es plaga. Eso es maravilloso, eso es maravilloso. Otro es que si usted toma uno de los versículos más hermosos que aparece en los Salmos, el justo florecerá como la palmera, que es Sadí, Catamar y Fra. Si usted toma las últimas letras de estas tres palabras, forma la palabra Korah. Korah. Forma la palabra Korah. Y quédese con esto. Estamos en la porción donde decimos cuando la tierra tragó al ego y la vara seca aprende a florecer. Así es, el vivo espiritualmente, escuche bien esto, es aquel que acepta su porción y reconoce el lugar que le corresponde dentro del orden divino. ¿Por qué te vas a enojar si te tocó el lugar de la Yud? ¿Por qué te vas a enojar si te tocó el lugar de la Hei, de Binah? ¿Por qué te vas a enojar si te tocó la Vav de Seirampin? ¿O por qué te vas a enojar porque te tocó la Hei de Malhut? El vivo espiritualmente reconoce su lugar, acepta su porción dentro del orden y quien vive en gratitud y conexión permanece unido al flujo de vida. El muerto espiritualmente es quien vive en carencia permanente, comparándose, rebelándose contra su lugar o sintiendo que nunca recibe suficiente. Esa desconexión interior abre espacio al juicio y la persona atrae sobre sí, en lugar de onek, que es placer, trae nega, que es plaga. Entonces debemos reflexionar con esto y saber que hay algunos, sí, Campamento Sur fue colocado en la ayuda del nombre de Dios, conectado a la ayuda del nombre de Dios para emanar desde su pensamiento, ¿sí? Es por eso que algunas personas dicen, es que me cuesta tanto materializar algo, pero ¿por qué? Porque tú creas con el pensamiento, unifícate a esa otra letra que es la creación. Y tenemos a los de la VAP, sienten mucho y si sienten mal no hacen nada. Y así sucesivamente. Los de la HEI hacen muchas acciones pero desconectadas de la YUD y esas acciones no tienen nada que ver con lo que vinieron a hacer a este mundo.
Entonces, por eso es que se abre el espacio, por eso es que viene la plaga. Entonces, el mensaje es, cuando el alma se convierte en un canal, experimenta placer, pero cuando usted se vuelve un canal cerrado, no tiene placer, porque no está siendo un canal de bendición. Cuando usted intenta poseer luz para sí mismo, cae en la conciencia de Korak. Asimismo, el número 432 simboliza una encrucijada espiritual. La misma energía puede convertirse en placer sagrado o nek o separación egoica de Cora, que es ya la plaga, dependiendo si del corazón. Si el corazón aprende a recibir para compartir. Además, en nuestra tradición se nos enseña que el propósito de Shabbat, que es 702, es revelar el estado de Oneg, 123, placer. El deleite del alma que surge cuando cesa la lucha entre su ego y se conecta la conciencia con la luz. Yo recuerdo que hace unos 5 años atrás tuve que viajar un viernes, me tocó salir fuera de casa por razones de trabajo, fuera de casa, y yo me llevé mis velas de Shabbat porque iba a pasar Shabbat por fuera. Y curiosamente me tocó la habitación 702 en el piso séptimo. Y cuando yo vi ese número, mi alma pues brincó dentro de mí. Yo me quedé sorprendida de que me hubiera tocado la habitación del Shabbat y me hubiera tocado el séptimo piso. Y lo más, que mi habitación era la que tenía la mejor vista a todo el Valle de Guápulos en Quito y era la habitación más bonita de todas las habitaciones de mis compañeros. Y entonces, no, lo estoy contando como un testificar porque cuando llegué a casa le dije yo a mi esposo Iván, tú sabes cuánto me he deleitado en Shabbat desde siempre. Entonces, no es nada extraño que esto me haya acontecido. Y ahora que hablabas de Shabbat 702 y Oneg, que es placer, pues el placer que tuve también de disfrutar ese Shabbat, no tocó trabajo ni nada, solamente placer porque nos llevaron en ese momento a comer un buffet increíble. Y yo decía, pero Hachen, esto parece que estuviera en el Gan Eden inferior físico. Eso fue algo muy tremendo. Entonces le digo yo al Eterno, es que cuando está conectado uno, todo está conectado. Y bueno, que el Eterno nos ayude a saber comprender el momento en que nos debemos acercar. Acercarnos con esa versión pasada herida, porque el resultado será rechazo, sino con nuestra mejor versión, que es la versión de